Hoy día me levanté y me hice una pregunta bastante estúpida. ¿Seré capaz de construir una calculadora funcional desde cero? Y no hablo de usar nada de esto, y ni de comprar piezas. Hablo de fabricarla desde cero. Y claro, normalmente no me pregunto si es que lo que voy a hacer es posible. Así que con menos de $2 en mi billetera, construiré una calculadora de 4 bits. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos para construir una calculadora? Principalmente un procesador. Este será el que hará los cálculos. Pero primero te voy a enseñar cómo funcionan los procesadores, con esta simple animación. Muéstrales. ¡Mierda! Bueno, como iba diciendo, los procesadores funcionan en código binario, es decir, en unos y en ceros. Y para explicártelo haremos un circuito. Por el lado izquierdo hay un cable con 5 voltios, en el medio hay un botón y al otro lado otro cable. Solo necesitamos que alguien presione el botón. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Puta madre, bueno, en fin. Si hay corriente es un 1 y si no la hay es un 0. Pero la pregunta es, ¿cómo controlamos esto sin la necesidad de presionar un botón? Exacto, usando transistores. Un transistor funciona así. Cuando activas la base, un canal microscópico más pequeño que un cabello humano se abre y deja pasar la corriente. Es como un botón, pero este no lo tienes que pulsar. Pero el problema viene cuando las queremos fabricar. Para fabricar solo uno necesitas obleas de silicio y máquinas que cuestan millones de dólares. Y no sé si lo notaste, pero yo no tengo ninguna de esas máquinas. ¿Y entonces cómo lo haremos si es casi imposible? Pues no lo haremos y construiremos su predecesor, el relé electromagnético. Pero eso es imposible. ¡Cállate! Y mira esto. Carajo. Bueno, hagamos la prueba 2. Y listo, tenemos nuestro relé funcional. Y seguro te preguntarás para qué sirve esto. Pues con un relé puedes encender cualquier cosa. Solo necesitas soldar un par de cables y ya solo bastaría activarlo para poder encender y apagar cualquier cosa. Solo necesitamos un pequeño chispazo aquí. Con prueba 3. Pero aún queda un problema. Vamos a ser sinceros. El relé está enorme y da pena. La verdad no sé por qué el idiota del video se emociona. Así que no me queda otra opción más que mejorar mi diseño. Bueno, comencemos una vez. Primero hay que elegir una música. Digo, para acelerar el proceso. Nah, ninguna de estas. Uy, esta tiene copyright. Creo que elegiré esta. Eso fue fácil. Acabamos de construir un relé funcional. Pero ahora necesitamos construir 50 de estos. ¿Y cómo que 50? Hoy no
Bueno, creo que es momento de pasar a construirla, porque estos solo son varios relés apilados y no sirven de nada. ¡Bum! Bueno, ya me cansé de editar, así que te lo explicaré así. Lo que necesitamos son compuertas lógicas, y estas son las compuertas lógicas. AND, OR, NOT, estas son las principales. Estas son combinaciones de las otras. Pero, ¿qué son estas compuertas lógicas? No es un P. Una compuerta lógica es como una función. Pones un valor, otro valor, los procesas en la función y te dan de resultado un 0 o un 1. Depende cuál sea la función. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Mierda! Necesito 50. ¡Boom! Enfoca. Bueno, creo que es suficiente para comenzar con algo. Así que es momento de construir esas compuertas lógicas. Solo necesito... Ok, es broma. Es que hay un problema. Las compuertas lógicas son muy complejas. Bueno, no tanto, siempre y cuando estuviéramos usando transistores. Pero nosotros no estamos usando transistores. Estamos usando relés, pero tampoco son relés comunes. Porque mis relés no tienen dos salidas, tienen solo una. Así que los esquemas para construir compuertas lógicas no me sirven. Aparte que... ¿Qué mierda es esto? Así que tomé la decisión más macha posible. Tengo que descubrir cómo construir esas compuertas lógicas intuitivamente con los relés que yo fabriqué. Ok, comencemos con lo primero. Técnicamente a lo que más se parece mi relé es a un interruptor y se grafica así. Pero ¿cómo carajo vamos a construir compuertas lógicas con interruptores? Comencemos con lo más fácil, la compuerta AND. Y en resumen, porque no te quiero aburrir, si tengo tres relés, si activo el primero y el segundo no lo activo, no pasa nada. Si desactivo el primero y activo el segundo, tampoco pasará nada. Pero si activo los dos, el resultado al fin será 1. Y en la vida real es tan fácil como hacer el dibujito y reemplazar los botones por los relés que fabriqué. Y ya no tendrías que hacer nada más, pero aún me faltan construir más compuertas lógicas. Ok, ahora vamos a la compuerta OR. Y bueno, yo no te lo voy a explicar porque ya también me aburrí, así que directamente pasaré a la solución. Por cierto, la compuerta OR se comporta literalmente como una suma y nos servirá más tarde, pero ahora tenemos que pasar a la compuerta NOT. Esta es una compuerta de negación y cuando recibe un valor de 1 se apaga y cuando recibe un valor de 0 se enciende, lo cual es completamente estúpido, pero así funciona esta compuerta. Y después de un buen rato de estar fingiendo de saber lo que hacía, al fin se me ocurrió una solución. Nuestro nuevo relé funciona así. Solo cuando lo activamos deja pasar la corriente de aquí a aquí, así pudiendo activar cualquier cosa. Pero lo que necesitamos es un relé que cuando lo actives se desactive el motor y cuando no hagas nada esté activado el motor. Y la solución que encontré fue simple. Ahora la electricidad viaja desde abajo hacia arriba y cuando se active el solenoide, este cortará el circuito. Y es así como podemos crear una compuerta NOT con un botón. Y ahora que ya tenemos las tres compuertas primarias y ya tenemos relés casi funcionales, ¡oh, la que sale humo! Es momento de construir la verdadera calculadora. Carajo, eso fue rápido. Y bueno, creo que es momento de explicarte cómo funciona esta calculadora. Ok, mira, acabo de distribuir todos los relés en una pirámide de 5 bases de compuertas OR, que como te dije, funcionan como sumas. Y ahora lo que tenemos que hacer es activar el número de compuertas de un lado y del otro para sumarlas. En este caso va a ser 1 y 2. Bueno, yo ya lo soldé para ahorrar tiempo. Y por suerte vino con un manual de uso. Ahora solo nos queda graficar esta operación, y ya que se encuentra la segunda base se multiplicará por 2 a la 3 menos 1, y lo dividirás entre el número de bits. Y el último paso, sacar una calculadora. Bueno, creo que ya te habrás dado cuenta que eso es una puta broma. Sí, la verdad no te quiero mentir, no lo logré. Desde que comencé el proyecto sabía que esto iba a ser imposible. O bueno, realmente no lo es, pero para mí en este momento sí lo es. El hecho de que cada relé se prenda en fuego y consuma 5 amperios cada uno lo hace inviable. Pero no es imposible. De hecho, si llegaras a construir 120 relés, sí podrías construir una calculadora. Y como sé que casi todos tienen un reactor nuclear en su casa, te regalaré los diseños de mis relés en la descripción de este video. Y bueno, al menos lo que puedo sacar de este proyecto es que me siento algo orgulloso por haber construido algo que se parece a una calculadora. Y sí, claro, sé que no suma. ¡Puta madre, perro, cállate! Pero al menos logré construir las bases. Y sí, sé que tal vez no esperabas esto del video o que terminara así. Pero bueno, por varias razones esto acabó así. Y la verdad, ya solo me queda agradecerte por llegar hasta esta parte del video. Y por si nadie te lo ha dicho, gracias por existir.